Hola, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Espero hayas descansado. Me alegra que estés con nosotros en nuestra clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Recuerda usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico, porque así preservamos la salud. No te confíes, mantente atento a tu fecha y lugar de vacunación, accediendo a Vacúnate RD. Juntos podemos. Puedes seguir nuestras clases por nuestro canal de YouTube, radio o televisión. En nuestra clase de hoy retroalimentaremos el tema de los fluidos, sus principios fundamentales, ecuaciones y aplicaciones. Para esto debemos lograr ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, diseñar, ejecutar experimentos y construir modelos para determinar la relación entre fuerza, presión y área, comunicando satisfactoriamente sus resultados. Resolver problemas y ejecutar experimentos relacionados con los principios en fluidos de forma apropiada. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta atención, por favor, a la siguiente información. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad de mantener su forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Es bueno recordar que los gases pueden comprimirse, pero los líquidos carecen de esta característica, pero sí toman la forma del recipiente que los contiene. Dentro de la mecánica de fluido existe otra rama que estudia los fluidos, es la hidrostática. La hidrostática es una de las ramas de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que estudia los fluidos incompresibles en estado de equilibrio o en reposo. Ahora, recordemos las características de los fluidos. Se denomina fluido a aquel medio continuo formado por alguna sustancia, entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas que permitan recuperar la forma original. Los estados de la materia, líquido, gaseoso y plasma, son fluidos, además de algunos sólidos que presentan características propias de estos, un fenómeno conocido como solifluxión, y que lo presentan, entre otros, los glaciares y el magma. Las características principales que presenta todo fluido son cohesión, fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia, tensión superficial, fenómeno que se presenta debido a la atracción entre las moléculas de la superficie de un líquido. Adherencia, fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Capilaridad, se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida debido al fenómeno de adherencia. En caso de ser la pared un recipiente o tubo muy delgado, denominados capilares. Este fenómeno se puede apreciar con mucha claridad. Peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metros cúbicos.
El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE. Se expresa como peso específico o PE es igual a fuerza por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen. Eso es lo mismo que masa por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen, o lo que es lo mismo, la masa dividido entre el volumen es igual a densidad, y el peso específico quedaría como densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos los datos. Densidad es igual a 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. G, o aceleración de la gravedad, es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Debemos encontrar el peso específico. Sabemos que el peso específico es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad por G, lo que es lo mismo que 8.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un valor de 8.6 por 10 a las 4 newtons sobre metros cúbicos. Bien, todo fluido encerrado en un recipiente está sometido a una fuerza, llamada presión de un fluido en equilibrio. La presión de un fluido incompresible en estado de equilibrio se puede expresar mediante la siguiente fórmula. pH o presión es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde pH es la presión hidrostática, densidad o ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura, como observamos en la siguiente imagen. También los cuerpos sólidos ejercen presión. La presión tiene símbolo P, es una magnitud escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea o superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal y se representa como PA, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en 1 metro cuadrado. Pascal es igual a N sobre M al cuadrado. Su fórmula es P igual a F sobre A, o sea, fuerza sobre área o superficie. ¿Habías pensado que los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, y que, así como el agua ejerce presión hidrostática, el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura? La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA o presión atmosférica es igual a densidad por G por H. Estas presiones aplicadas a superficies y sus efectos son explicadas en el principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase siguiente: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Veamos el siguiente video. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la hidrostática y vamos a hablar también acerca del principio de Pascal. Primero que nada vamos a recordar el concepto de hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición.
Primero que nada, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Un fluido es cualquier cuerpo que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. A esta propiedad de la materia se le llama fluidez. Podríamos decir entonces que los fluidos pueden ser en general los líquidos y los gases. Entendiendo esto, vamos a entonces comentar el principio de Pascal. Teóricamente, el principio de Pascal se define de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente. En otras palabras, si tenemos un cuerpo fluido que esté encerrado en un contenedor y el fluido está en reposo, este fluido va a recibir una misma presión en todas las direcciones. Un ejemplo característico del principio de Pascal sería la prensa hidráulica. Este instrumento permite aplicar una fuerza pequeña utilizando un fluido para del otro extremo obtener una fuerza grande. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros, sobre el que actúa una fuerza de 120 newtons. Calcule la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. En este caso vamos a utilizar el principio de Pascal de manera matemática, el cual nos dice que la fuerza aplicada sobre la primer área va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la segunda área en esa segunda área. Matemáticamente sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Veamos entonces los datos. El área 1 sería 40 centímetros cuadrados. El área 2, 600 centímetros cuadrados. La fuerza que se aplica sobre el área 1 es de 120 newtons y la fuerza que se aplica sobre el área 2 es la que debemos averiguar. Haciendo el proceso matemático sencillo y simple de despeje de variables, obtenemos que la fuerza aplicada en el émbolo del área número 2 sería de 1800 newtons. Ahora trabajaremos la siguiente simulación, siguiendo las instrucciones con el enlace que aparece debajo. Con el siguiente enlace puedes verificar que la presión hidrostática depende de la profundidad, la gravedad local y de la densidad del fluido. Para cada depósito, toma un manómetro, coloca uno fuera del depósito, toma otro y colócalo dentro del depósito. Abre la llave y observa cómo aumenta la presión. Llena completamente el depósito. Comprueba que si baja el manómetro, la presión aumenta y a la inversa cuando sube. Varía ahora la densidad del líquido y comprueba que a mayor densidad, mayor presión. Haz lo mismo con la aceleración de la gravedad. Puedes usar varios manómetros, lo mismo que de diferentes sistemas de unidades. Con la atmósfera puedes encenderla o apagarla y observar qué sucede. Saca tus propias conclusiones. Entre las aplicaciones del principio de Pascal tenemos la prensa hidráulica, usada para funcionamiento de elevadores, prensas, frenos hidráulicos, maquinaria industrial, los gatos hidráulicos, guías hidráulicos de vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama, los camiones compactadores de basura y los montacargas. Hemos visto el principio de Pascal. Ahora repasemos el principio de Arquímedes en el siguiente video. ¿Qué es el principio de Arquímedes y cómo se define? El principio de Arquímedes se define de la siguiente manera. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Antes de continuar, recordemos, ¿qué es un fluido? Un fluido es todo aquel cuerpo que tiene la capacidad de fluir. Los fluidos modifican su forma sin contar con fuerzas que intenten destituirle su forma previa. Puede ser un líquido o un gas. Ahora recordemos el principio de Arquímedes. Si colocamos un cuerpo sobre un líquido o un gas,
la densidad de este cuerpo va a ejercer por su mismo peso una fuerza hacia abajo. El líquido entonces reaccionará ejerciendo una fuerza hacia arriba, proporcional al peso del líquido que desocupó. Esto nos permite entender tres situaciones específicas. Situación número 1. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir, debido a que hay diferencias en la densidad que promoverán que el cuerpo se hunda. Si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, el objeto quedará rodeado por el líquido, quedará rodeado por el fluido y de esta manera quedará, entre comillas, nadando. Un ejemplo característico de esta situación es el de los peces, que son más pesados debido a que tienen mayor densidad y por ende entonces deberían de hundirse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los peces tienen adentro una vejiga natatoria cubierta o rellena, de aire, que les va a permitir entonces nadar. La tercera condición sería cuando el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje y por lo tanto el objeto va a flotar encima del líquido. Muy interesante, ¿verdad? Este principio de Arquímedes se resume así. Todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza o empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo. Hecho que comprobamos al lanzarnos a una piscina, porque el empuje ascendente es igual al peso del agua desalojada y que un cuerpo sumergido pesa menos. Luego de saber por qué los cuerpos flotan o se hunden en un fluido, ¿qué te parece si aprendemos más sobre el principio de Arquímedes? Observemos el video. Arquímedes fue un matemático griego, considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido que desaloja. O sea, que cuando sumergimos un pedazo de madera en una pileta, la madera recibe una fuerza desde abajo, que es igual al peso del líquido que desplaza al entrar en el agua. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático, y se mide en newtons. Pero este empuje no es siempre igual en todos los casos. El empuje depende de la densidad del líquido. Por ejemplo, si se trata de agua o aceite. Del volumen del cuerpo, en relación a su peso, su forma y su tamaño, y de la gravedad existente en ese lugar. O sea, si estamos a nivel del mar, o en altura. Una pelota de tenis flota en el agua, porque la fuerza que genera el peso del líquido que desaloja, es superior a su propio peso. Si esta pelota fuera de hierro, la fuerza generada por el líquido desplazado, es inferior al peso de la pelota, entonces se hunde. Bien, ahora veamos las aplicaciones de este principio. Los barcos flotan porque desplazan un peso de agua igual al suyo. La ascensión de un globo aerostático, el submarino, que no cambia de volumen pero sí de peso, flotadores salvavidas, los aerodirigibles, cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar. Un pez normalmente tiene la misma densidad que el agua y puedes regularla al extender o comprimir el volumen de una bolsa llamada vejiga natatoria. Un cocodrilo aumenta su densidad promedio cuando traga piedras. Debido al aumento de su densidad por las piedras tragadas, el cocodrilo puede sumergirse más bajo el agua y se expone menos a su presa. Te invito a que realices este experimento en casa. ¿Por qué flotan los barcos? Observe el video y practica. Bueno, ¿por qué flotan los barcos? Bueno, es debido a la flotabilidad que ya la explicó Arquímedes hace más de 2000 años. Bueno, tengo por ahí unos vídeos seguramente explicativos sobre historias de Arquímedes que son súper interesantes y súper divertidos. Dejaré por ahí arriba o por ahí debajo los enlaces. Y bueno, vamos a lo nuestro. Las cosas, ¿por qué flotan? Bueno, entonces vamos a coger esta masa de plastilina y vamos a ver si flota o no flota, ¿vale? Vamos a dejarla en el agua y catapum, nos damos cuenta que va al fondo. No es debido a la masa, no es debido a su peso, es debido a la densidad. Nosotros sabemos que si un objeto tiene mayor densidad que el agua, irá para el fondo, y si tiene menor densidad
que el agua flotará. Eso es la flotabilidad, ¿vale? Pero entonces nosotros con los objetos tenemos que conseguir que la densidad sea menor que la del agua si queremos que flote. ¿Cómo conseguimos esto? Nosotros sabemos que la densidad es directamente proporcional a la masa, es decir, cuanto más masa, mayor será la densidad, pero inversamente proporcional al volumen. Cuanto mayor sea el volumen, menor será su densidad. Luego, cuanto mayor sea el volumen de esta bolita de plastilina, menor será su densidad. ¿Cómo conseguimos esto? Pues voilà, haciendo magia. Aumentamos su volumen muchísimo, os dais cuenta que hemos aumentado el volumen 4 o 5 veces más, luego su densidad será 4 o 5 veces más pequeña, luego ahora tendría que flotar. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, el barquito, como podéis ver, las manualidades son lo mío, y vemos que el barquito flota, así que ¡prueba superada! ¿Qué te pareció esta superclase? Buena, ¿verdad? Claro que sí, pues afianzamos más lo visto anteriormente sobre los fluidos, como los principios de Pascal y Arquímedes, sus conceptos importantes, relación con la vida diaria y aplicaciones, usando simuladores, ejemplos y observando videos relativos al tema de la hidrostática y su gran importancia en el desarrollo de nuestras sociedades, a nivel científico y tecnológico. Espero que esta clase te ayude a comprender mejor los fenómenos naturales asociados a esos principios y puedas compartir y aplicar lo aprendido en tu vida cotidiana. Recuerda socializar con tu maestro y compañeros la clase de hoy para un mejor aprendizaje. Síguenos en nuestro canal de YouTube, televisión o radio. Continúa con el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. Te espero en la próxima clase. Que tengas un excelente resto del día.